Hola amigos, damas y caballeros. Bueno, domingo y buen día. Hoy es, Pentecostés. Es cuando Dios Todopoderoso nos envió al Espíritu Santo. Y los apóstoles que estaban allí todos reunidos, los 12 más los 70 y pico que estaban todos reunidos allí, que solo sabían hablar pues en hebreo o judío. Pues caramba, empezaron a hablar con todas las lenguas que se hablaban en el mundo conocido. Y también les dijo una cosa: os doy el poder para que curéis a los que tienen que ser curados, que sanéis a los que tenéis que ser sanados y a los que no, pues no. Eso es a criterio de vosotros, del Espíritu Santo. La verdad es que el Evangelio de hoy es algo espectacular. He estado a punto de leerlo. Pero en fin, algún día lo haré, porque estoy planteándome muy seriamente, pues, pero esto si alguna vez mejor, antes de que me muera, pues, yo qué sé, montar un canal eh, religioso, donde, pues, se orará, eh, se rezará, o hablarás con Dios, que como yo digo, en vez de rezar, digo que hablo con Dios. Y el cura dice que es así, que hablas con Dios cuando estás rezando. Y nada, eh, o leeré lecturas, o leeré un montón de cosas y bueno, yo sé que hay muchísimos canales. Y también te dejarles claros una cosa, que yo no tengo vocación ni de cura, ni de santo, ni de nada. Pero como cristiano, pues me gusta hacer apostolado. Aparte, eso entra en la condición de cristiano. Bueno, hoy toca cultura en mayúsculas, leyenda negra, y hoy les voy a dar pues unas cuantas pautitas para desmontarla rapidísimamente. Cuando se encuentren con un idiota que hable de la leyenda negra, pues simplemente citando este maravilloso artículo del ABC, que es el que voy a utilizar como plantilla, que ya tiene sus añitos. Así que mi agradecimiento a ABC, al periódico ABC, al que lo escribió, al periodista, escritor, además de muchas cosas más, es promotor de la Fundación Civilización Hispánica. Hoy en día no sé qué será, que fue quien me ha escrito esta plantilla. Que todos los comentarios que voy a hacer, mayoritariamente, pues van a ser para romper los posibles derechos de autor, aunque este artículo ya tiene sus añitos. La hora hispánica. Cómo desmontar la leyenda negra y acabar con los complejos de los españoles. Este artículo, entrecorchetado, no es una queja más, sino una llamada a la acción. Se está constituyendo la Fundación Civilización Hispánica con el doble objetivo de empezar a desmontar la leyenda negra. A día de hoy, esto ya está montado, y más que montado, aquí, allá y acullá. Y los indigenistas cada vez se lo ven y se las desean más para mantener la mentira de la leyenda negra y del indigenismo y de estas cosas. Es que la razón solo tiene un camino, como el agua. Tú ya puedes poner lo que quieras, pero el agua va a encontrar su camino y va a seguir. Se está constituyendo la Fundación Civilización Hispánica con el doble objetivo de empezar a desmontar la leyenda negra, simplemente contando la verdad, de expulsar complejos y elevar la moral del mundo hispánico, difundiendo los logros de nuestra civilización. Se cierran corchetes. Primer comentario. Miren, lo primero que tienen que saber los idiotas estos, indigenistas, los de la leyenda negra, decirles con toda claridad que la mayor civilización, la más avanzada de la época, era España, el Imperio Español. No fue ninguna casualidad
que fuéramos nosotros quienes tropezáramos con ese continente, con América. ¿Por qué éramos los más avanzados? ¿Y por qué Portugal aparece por todas partes? Y miren ustedes que Portugal y España somos hermanitos a más no poder. Estamos a punto de unirnos. Si no estamos unidos es porque tenemos aquí los maripilianos y a toda esta basura. Bueno, pues porque Colón primero fue a venderle la moto, fue a venderle al rey de Portugal. El rey de Portugal se preocupó de copiar todos los mapas que tenía, de incautarle toda la documentación que llevaba Colón encima. Hoy en día se tiene la certeza que Colón, caramba, qué casualidad, no es catalán, no es genovés, es valenciano. Hoy en día, en el siglo XXI, en el 2025, creo que a finales de 2024 es cuando saltó la noticia. Pero en Génova, obviamente, siguen diciendo que son de Génova, los catalanes siguen diciendo que Santa Teresa de Jesús, que Teresa de Ávila es catalana, igual como el Cid. Y que Dios también es catalán, por supuesto. Bueno, miren, en este canal se viene diciendo últimamente muchísimas veces, intercalando, no hablando de esto, de la leyenda negra, sino yo cuando puedo lo meto, es que difícil es que nosotros solucionemos este problema si quien ha escrito la historia, los libros que nosotros hemos estudiado, los han escrito esos señores que fuman con pipa, ¿qué digo yo? Los hispanistas. ¿Quiénes son los hispanistas? Los hispanistas eran ingleses principalmente, algún francés, algún holandés, algún alemán, que eran esos que salían en la televisión fumando con pipa, cuando se podía fumar, en la televisión, y te explicaban ahí, detrás de una biblioteca estupenda, contando la historia que a ellos le convenía. Esa historia que ellos contaban, los libros que ellos escribían, pues de ahí los libros de texto. Y durante generaciones nos han tenido engañados. Y nosotros acomplejados por la pérdida del imperio. Ahora, prácticamente 300 años después, o 200 y pico años después, estamos comenzando, eso sí, con fuerza. Tanto desde un lado del Atlántico como del otro, como desde la Europa, desde la península ibérica, estamos reaccionando. Y hemos reaccionado como siempre, con muchísima fuerza. Problema, que en España no hay manera de ponernos de acuerdo en nada. Así que vayan pensando si España necesitaría tener pues alguien con un poder fuerte y a ver cómo se conjuga eso de tener un poder fuerte y tener libertad. Y aquí, pues, por si se me olvidaba, pues lo he apuntado. La inmensa mayoría de los comentarios van a ser para romper los derechos de autor. Otros no. Los países, pero también sirven para lo mismo. Los países occidentales ricos llevan décadas dedicando grandes recursos a cultivar su imagen interna y externa a través de medios eficaces. Miren, comentario. Antes lo hubiera dicho, antes lo hubiera dicho. Miren, en este canal se está diciendo que en vez de montar películas de marujeo y de cosas de estas, hagamos buenas series y buenas películas de nuestra historia. De nuestra historia. Que tenemos unos magníficos actores. Viejos, jóvenes y noveles. Directores espectaculares. Fíjese en qué plan me pongo hoy, que digo hasta Almodóvar, que lo es. Que se deje de tanto marujeo, que ya conocemos demasiado la España diversa que hay y vamos a empezar a hacer cosas bien.
Por la literatura, es decir, escribir libros, medios de comunicación, permanentemente tendríamos que tener programas que hablen de esto y pegando duro, pegando fuerte, pues así, como dice la canción. Por la literatura, el cine y la televisión sabemos que la elegancia francesa o el espíritu británico, imágenes que sirven para la cohesión interna en el prestigio exterior. Pues ni uno, ni el otro, 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 ni el otro hicieron nada. Los ingleses eran colonialistas, igual como los franceses y del resto, y se dedicaban sobre todo a exterminar. Mataban a los indios, ellos sí que eran los que contaminaban las mantas, simplemente tienen que mirar cuántos indios y dónde están indígenas hay en Estados Unidos y dónde están y en qué condiciones están. Y miren, por ejemplo, un país que se queja mucho como México, donde más del 90% de la población es indígena. O otro país que se queja mucho, Bolivia, prácticamente el 100% de la población son indígenas. Y los que no, criollos. Es decir, hijos descendientes de españoles e indígenas. Lo mismo pasa en Perú. Y así en la mayoría de sitios. ¿Y qué ha hecho España por su imagen de fondo? Pues nada, nada, apenas nada. Ahora sí que se está moviendo. No solo no ha labrado esa imagen, sino que ha permitido que los demás países lo hicieran por ella. Los señores que fuman en pipa, que digo yo, y no precisamente con hilo de seda, sino con veneno. Lo dicho, pero más fino. Pero a que a mí me entienden todo, ¿verdad que sí? Bueno, también puedo ser igual de fino que este señor, o más. Pero, a que a mí se me entiende a la primera. Y si hemos dejado que cada 12 de octubre en Nueva York ondea la bandera italiana, que el mundo crea que solo Francia ayudó a Estados Unidos en su independencia, ignorando el concurso decisivo de España. Miren, en España y en Estados Unidos y en un montón de sitios están las cartas entre Washington, George Washington y el rey de España, no recuerdo qué rey era, pidiéndole armas, ejército, calzoncillos, pólvora, fusiles, intendencia, dinero. Francia prometió enviarle ayuda. La ayuda llegó cuando George Washington había ganado la guerra. Bueno, perdón, cuando España le ganó la guerra a George Washington, porque la batalla esa tan famosa que sale en las películas, como El Patriota, donde sale un francés, no sale ningún español por casualidad. Eh, pues fue el ejército español. ¿Quién componía el ejército español? Al mando de un malagueño. Pues 12.000 soldados españoles indígenas, guerreros indígenas, perfectamente armados y uniformados, que bloquearon al grueso del ejército inglés. Lo hicieron retroceder y encima eso que sale en la película Patriota, que le queman la base y le queman el barco, no es que le quemaron en los barcos, le quemaron las bases. Y George Washington solo se tuvo que enfrentar pues a una mínima parte del tremendo ejército colonial inglés. Por eso ganó. Porque quien paró a los ingleses fue España. Y una vez ganada esa batalla, sí, esa batalla que recrea Mel Gibson en su película Patriota, pues que no sé cómo se llama, pues es cuando aparecieron los franceses a poco después. Aquí estamos nosotros dos, los amigos franceses, para ayudaros una mierda, que nos había ayudado con armas, con dinero, con esto y con aquello. A cambio, George Washington, se pueden consultar, coño, vayan a los museos, vayan a los sitios donde están esas cartas, moléstense en buscar un poquito, por eso tienen un ordenador, ¿no? Lo pueden encontrar.
¿Dónde puedo encontrar yo la correspondencia entre George Washington sobre la guerra de la independencia de Estados Unidos? Cuando se creó Estados Unidos. Y ahí tendrán ustedes pues fotocopia original del documento original que previo pago pues se lo pueden llevar a casa. Pues George Washington se comprometió a defender a España hasta la muerte, a recuperar el Peñón de Gibraltar, bueno, a darle un montón de dinero, a devolverle el dinero, muchísimas gracias, amigo para siempre. Recuperar Menorca, que entonces estaba en manos de los ingleses, ayudar a limpiar de piratas y volver a reconquistar sitios que habían ocupado los holandeses, los luteranos, holandeses, los franceses y todas esas cosas, limpiarlo de piratas y ayudar a España en todo lo que hiciese falta. Eso es lo que firmó ni más ni menos que este hombre. Él es el que encabeza la lista, la lista, pero que está firmado por todos los padres de la patria de Estados Unidos, señores. Solo, el comentario larguito, solo reconocieron que ellos fueron los que hicieron explotar el buque que tenían atracado en el puerto de La Habana, en Cuba. Solo lo reconocieron, pues creo que fue en el 2023 o 2024, 100 y pico años después. Vamos, que la guerra, el motivo para entrar en guerra contra España y hacerse con todo lo que le quedaba a España, pues es lo que dijo España. Lo provocaron ellos. Y también es verdad que algo se embolsó el rey de España. O la reina, lo que fuera en aquella época. Acuérdense que los comentarios son de memoria. Pues si hemos dejado que cada 12 de octubre en Nueva York ondea la bandera italiana, ya me dirán ustedes que pintan la bandera italiana ahí, por Américo Vespuccio. Américo Vespuccio era un tío que hacía mapas. Eso sí, tenía una cara dura impresionante y aunque sabía que la cartografía que le llegaba estaba firmada por los pinzones, por esto, por aquello, por lo otro, él se preocupaba mucho porque como hacía los mapas mejor, era su trabajo, coño, era su oficio, pues él firmaba Américo Vespuccio. Imagínense los burros que eran, que dijeron, coño, pues América la ha descubierto, este continente la ha descubierto Américo Vespuccio porque aparece en todos los mapas. Pero el muy cabrón, cuando fue, en vez de rectificar, cuando le preguntaron, dijo que estaba bien así. Y América se quedó. Cuando se tendría que llamar el continente americano Colombia, o Colón. O el continente de Colón o el continente de Colombia. Estos son efectos secundarios de la medicina. Que el mundo crea que solo Francia ayudó a Estados Unidos en su independencia, ignorando el concurso decisivo de España, pues es triste y eso da mucho que pensar. Bueno, de pensar, a mí no me da nada que pensar, pero a muchos deberían de hacerles que pensar. Que Drake introdujo la patata en Europa, es verdad que introdujo la patata, pero 150 años después de que la introdujeron los españoles. Que el western de Hollywood es norteamericano cuando procede íntegramente de las marismas del Guadalquivir y que Clint Eastwood no es más que un vaquero marismeño con pistolas. Que Cook descubrió Hawái cuando fue Villalobos 100 y pico años antes. ¿Por qué el capitán Cook descubrió tantas cosas? Porque atracaron un navío español cargado con cartas marinas. Cartas marinas son los mares. Eso es otro comentario. Son los mapas de los mares. Por dónde soplan los vientos, por dónde van las corrientes.
Y Cook, 100 y pico años después, pues iba descubriendo todo lo que había descubierto España. Y la publicidad, señores, la publicidad es mucho, hace mucho. La propaganda hace mucho. Pues todo el mundo está convencido que este energúmeno que iba, él iba al sitio siguiendo las cartas, los mapas españoles. Y así siguen, con los mapas españoles. Cuando Cook descubrió Java y cuando fue a Villalobos, pronto veremos que no fue España quien dio la primera vuelta al mundo, sino que Portugal. Fue Portugal. Como todo el mundo sabe, fue Portugal quien dio la vuelta al mundo. No, fue el Cano. Fue el Cano. De todas formas, Magallanes, que tuvo la idea, si trabajabas para la corona de España, eras súbdito de la corona de España, aunque fueras de origen portugués, el mérito se lo llevaba España. Es igual que tú puedes ser colombiano, estar luchando como la mayoría en los Marines, que decís vosotros, los Marines, me hace mucha gracia una pareja de colombianos que en vez de decir vamos, dicen go, para empezar el vídeo, go, tan modernos ellos, y después despotrican todo lo que pueden de los norteamericanos, porque lo único que hacen es poner música, chistes y humoristas españoles. Que España es la nación esclavista por antonomasia cuando no traficó con esclavos negros, no traficó, los toleró y además por un periodo muy corto, escasamente en sus posesiones, y los liberaba en la Florida española a medida que escapaban de las plantaciones inglesas. ¿Han oído bien? Inglesas. Ellos sí que eran esclavistas. El mundo cree que España practicó un genocidio a gran escala, cuando la gran mortalidad indígena procede de los virus que se transmitieron mutuamente los unos a los otros. Porque los españoles, los pocos que llegaban, enfermaban con las enfermedades que aquí no existían, pero allá sí, y los indígenas también enfermaban con las enfermedades que llevaban, que traíamos de aquí a allá. Pero entonces no se sabía, señores. Y no libertadores de pueblos oprimidos por la tiranía azteca que practicaba sacrificios humanos y la inca que exprimía a sus súbditos en una carga fiscal del 66%. Pero no solo eso, los incas también eran caníbales. La mayoría de tribus eran caníbales. Hay estudios en la actualidad muy sesudos, y lo que más interesante es que muchos de esos estudios están hechos por grandes historiadores de América, hispanos, que dicen que si España no hubiera llegado, primero dicen que tuvieron muchísima suerte que fuimos nosotros los que llegamos, o si no, no quedaría ninguno con vida. Y ponen como ejemplo cómo están los norteamericanos, los indígenas norteamericanos, los auténticos norteamericanos son los indígenas, porque todos los demás son europeos, tienen un origen europeo. Pues se me ha ido la bola. Dicen que si no hubiera tropezado con... y la suerte que tuvieron primero que fue España, pero que si no hubiera tropezado nadie, en la actualidad el continente norteamericano estaría sin vida. Igual habría un indio, alguien por aquí, alguien por allá, pero yo las últimas cosas que leí hace ya tiempo fue que en la actualidad, si nadie hubiera tropezado con el continente americano, se hubieran comido unos a otros y quedarían como mucho, pues a lo mejor 1000, 2000 personas en todo el continente norteamericano, aisladas las unas de las otras.
Todos creen que España expolió el oro y la plata, pues que vayan simplemente a ver la catedral del Ecuador, de Quito, y van a ver que está hecho de oro macizo pura. Ahí es donde fue el oro. Cuanto las minas eran de propiedad privadas. Sí, sí, las minas eran de propiedad privadas, criollos y también indígenas. Porque acuérdense que Isabel la Católica dijo que todos eran españoles, tanto criollos, los hijos de nativos, como de indígenas, como de españoles. Eh, Así que muchas islas, muchas minas eran propiedad del indígena, que eran explotadas por otros, porque ellos no sabían ni tenían ni interés, pero recibían y vivían como Dios. Y el Estado solo retenía un impuesto del 20%, que España fue a despojar a América cuando fue a evangelizarla, a incorporarla a la cultura grecorromana, que España maltrató y sometió a los indios. Cuando las leyes de Indias son un modelo de protección al indio que llega al más exquisito paternalismo, léanse lo que dijeron los reyes católicos, Isabel la Católica sobre todo. No solo los declaraba libres, sino que prohibía los servicios personales forzosos. Prohibía contratarlos sin un salario justo. Cuidaba de sus familias, de sus tierras, sus bienes, y sobre todo de que recibieran justicia. Se han olvidado todos estos indigenistas, todos estos de la leyenda negra. ¿Cuántos españoles que fueron allí, que se pasaron, fueron llamados a España y se fueron a galeras? Y en galeras te morías. Hubo desde luego casos de abusos, pero la postura de España fue nítidamente proteccionista. ¿O acaso no hay abusos en la actualidad? Hay gente buena y gente mala en todas partes. Pero España tenía una historia que cuando detectaba a la gente esta que producía abusos, pues los castigaba. Los castigaba primero en las Américas y después, si tú continuabas, pues te montaban en un barco y ya, la justicia aquí en España ya te aplicaba la justicia. Y no era tan suave como ahora, que te ibas a un hotel. Te ibas a un pozo. A unos 50 metros de profundidad y unos 10 o 20 metros de diámetro. Que te caía el agua, que te daba igual. Y si eras muy burro, pues a galeras, a hacer de motor de los barcos de guerra del Mediterráneo. ¿Saben cuánto se calculaba la vida de una persona en galeras que estaba remando? Al ritmo del tambor, pum, 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 Pues los que tenían mucha suerte, 5 años. Los que tenían una suerte relativa, 3 años. Los que tenían mala suerte, en un año morían. De agotamiento. Y depende del castigo que tenían los que iban en galeras, si eran asesinos y era gente muy muy penada, pues que iban encadenados, porque eran más los que remaban prácticamente que los que iban arriba, pues cuando entraban en batalla no les quitaban la cadena. Así que si se hundía la galera, ellos morían todos. Esos eran los que tenían penas muy graves. Ese era el castigo que recibían. Nos hemos dejado robar la historia, el alma, hasta el punto que no solo el mundo entero, sino que nosotros, los hispanos, los españoles y los hispanos, sino nosotros los hispanos de ambas orillas hemos asimilado los embustes de la leyenda negra, originada por el español Bartolomé de las Casas. Miren, este señor hizo muchísimo daño. Era un fraile.
Como la reina católica, Isabel la Católica, aparte de ser muy buena reina, era la más beata de entre todas las beatas, se derretía ante un fraile o ante un cura, cuanto más ultraortodoxo mejor, pues este decía, los pobres angelitos que vivan libremente, y que no trabajen. Y él escribió, porque sabían escribir, escribió. Escribió un par de libros que ponía la corona a parir. A este tío, si lo hubiera hecho hoy en día, pues lo hubieran fusilado. Y miren que en España no existe pena de muerte, pero lo hubieran fusilado. Porque este tío lo que cometió fue altísima traición. Fue llamado a España y lo salvó ¿quién? Isabel la Católica. Hija mía, reza 2 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Y la reina a rezar. Y el idiota este suelto por ahí, despotricando sobre el rey y la reina. Y sobre lo que estaba haciendo España, que no estaba haciendo nada mal. Gracias a él, pues España toleró pues la mano de obra que le sobraba para las minas, para los campos, y gracias a él muchos indígenas seguían atrasados y volvieron a practicar el canibalismo. Y a este, el Bartolomé de la Casa, es al que adoran todos los indigenistas. A mí lo que más me alucina es que los negros, porque gracias a él, la mayoría de negros que tuvo España fue gracias a este cabrón. Y aventada por nuestros rivales, en especial Holanda e Inglaterra. Holanda porque era luterana. E Inglaterra porque había un tío que se llamaba Enrique VIII que le gustaba mucho cambiar de mujer. Y como el Papa le dijo, hasta aquí hemos llegado, Vencelao, ya no te puedo dar más excusas para que repudies ya a la mujer que hace 700. No te puedo permitir, por mucho rey de Inglaterra. Ah, pues entonces yo me salgo de la iglesia, creo mi iglesia, igual como la iglesia católica, apostólica y romana, pero con la diferencia de que yo soy el Papa, soy el jefe de la iglesia, y así siguen. Es decir, que los alemanes, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, estos eran luteranos. Y los ingleses, pues tenían su propia religión. Y aventada por nuestros rivales, en especial Holanda e Inglaterra, por una doble causa, religiosa y política. ¿Por qué? Porque España protegía muchísimo pues sus nuevas posesiones. Construyó unas grandes armadas, teníamos el mejor ejército del mundo, los tercios, y teníamos un emperador implacable, Carlos I de España y V de Alemania. Tuvimos una serie de reyes muy buenos, consecutivos, Miren, muchos de ustedes sabrán, este comentario, aparte para informar, porque ustedes ya lo saben, porque aquí lo he contado un montón de veces, ustedes saben que Carlos V de Alemania y primero de Alemania y V de España y V de Alemania, el rey emperador, tuvo sentaditos a todos, a los condes, a los duques, a todos los que apoyaban y crearon a Lutero. Incluso a Lutero lo tuvo delante. Él quiso matarlos. No existiría no existiría el luteranismo. Él quiso matarlos, como rey católico que era. Quiso matarlos. Carlos I, rey emperador, era así. Quiso matarlos. De hecho, tenía a la guardia lista y preparada con las órdenes para matarlos a todos.
al conde de Orange, a este, al otro, al otro, al duque de no sé qué, a todos, absolutamente a todos, tranquilo, que a conde puesto, conde repuesto. Y por su hermana y una sobrina que era luterana también, ya la habían captado, pues dijo, pues lo dejamos para mañana y mañana, pues al día siguiente Lutero ya había desaparecido. Y los demás condes y cosas de estas, pues, el rey sabía, el emperador sabía que lo estaban engañando. Ya pueden agradecerle a los descendientes de estos que existen porque su tía y su familia de los Astria pues lo reprimieron muchísimo para que no se los cargara a todos. ¿Cuánto hubiera cambiado el mundo? ¿Verdad que sí? Si su hijo le hubiera hecho caso y cuando se casó con la reina de Inglaterra, que estaba perdida por él, enamoradísima de él, pues se hubiera hecho con toda la corona inglesa y hoy en día los ingleses hablarían en español y no tendríamos problemas. Eres el rey de Inglaterra. Estás casado con la reina de Inglaterra. Llévate unos cuantos tercios y te haces con Inglaterra. Todo eso el rey desde Yuste, con su bota. Pero su hijo no le llegaba a la suela de los zapatos. Y fue un buen rey, ¿eh? El llamado Rey Planeta, donde cuando España nunca se ponía el sol. Eso es un comentario, aparte de informar, para romper el derecho de autor. Pues bueno, el español Bartolomé de las Casas y aventaba a nuestros rivales, en especial Holanda y Inglaterra, por un doble causa religiosa y política. Era necesario desprestigiar a España para que abandonara el botín americano, el pastel, y que no penetrara en América el catolicismo papista. Señores, si el Vaticano y la curia vaticana y la iglesia tuviera sentido común, pues de vez en cuando pondrían más papas españoles. Porque si existe el Vaticano, si existe la Iglesia Católica, es gracias a España. España ha evangelizado más que el propio Vaticano. No había ninguna parte del mundo conocido donde no hubiera jesuitas. El Papa tan cómodo en Roma, en los estados pontificios, pues les tenía manía porque estaban en todas partes. ¿A quién conocían los indígenas? Sobre todo dos, a los franciscanos y a los jesuitas. Acuérdense que el prior, el máximo jefe de los jesuitas, era conocido como el Papa Negro, pero no porque fuese malo, sino porque iban vestidos con sotana negra rigurosa. Hay una película preciosa, maravillosa, que se llama La Misión. Pues esos, los que van de fraile, que hacen un montón de cosas y mueren junto a los indígenas, eran jesuitas. Los jesuitas es una orden que creó San Ignacio de Loyola, español y vasco. Sin embargo, los que salen en la película creo que son portugueses. Ay, señor. Hacen de portugueses. Es una película preciosa con una banda sonora espectacular. No ocurrió así, pero el veneno de la leyenda negra quedó sembrado. Digo, voy a engancharme en el párrafo de arriba. Era necesario desprestigiar España para que abandonara el botín americano y que no penetrara en América el catolicismo papista. Pues no ocurrió así. Pero el veneno de la leyenda negra quedó sembrado. Acuérdense, la leyenda negra nació por envidia en Italia. Por envidia, simplemente por envidia, porque el imperio español pues había superado al imperio romano.
Pero es que tampoco tenían que, no se entiende tampoco esa envidia, teniendo en cuenta que Hispania, la Hispania romana, la primera provincia fuera de la península itálica, porque acuérdense que Roma solo era el Lacio, es decir, la provincia donde está Roma. Las siete colinas. Pues la primera provincia fuera de Roma, de la provincia de la península itálica, fue Hispania. Hispania, España, España, que dio tres emperadores, entre ellos el emperador que hizo más grande cuando Roma alcanzó su máxima esplendor, su máxima extensión, ya no podía alcanzar más. No tenían simplemente bastantes personas para proteger las fronteras. Y colapsó. Adriano. Si visitan Italia, si visitan Roma, verán la columna de Adriano y creo que está el arco también de Adriano. Más otros dos dos emperadores más. En Itálica. ¿Saben dónde está Itálica? Pues hoy en día ya dentro de Sevilla, España. Es enorme. Igual como en Tarraco, es más grande la Tarragona romana que la Tarragona actual. Y así pasa en la mayoría de ciudades españolas. La tercera capital de España, Valencia, Valencia, la crearon los romanos. Pero antes allí había otra civilización, se imaginan, piensan que si serían íberos, pues que en el centro de Valencia está acumulado pues diferentes culturas. Pues la leyenda negra la inventaron por envidia los italianos. Los mercaderes y estas cosas pues iban hablando y llegó a Alemania. En Alemania el imperio tenía sus imprentas. Por de ahí que ¿quién inventó la imprenta? Gutenberg, el alemán Gutenberg. Pues miren, resulta que Alemania era de los Austrias, territorio de los Austrias. Hagan la derivación de Austria, Austria, Austrias, Austrias, Austria. Coño, Austria. Pues de ahí vienen los Austrias, de Austria y de Alemania, que no existía como tal. Estaba la Germania de los romanos. Y Gutenberg, pues bueno, y en Alemania, que eran luteranos, empezaron a imprimir propaganda. Como la gente, la mayoría de las personas no sabían leer, pues dibujitos, panfletos. Cuando esto llegó a manos de los holandeses dijeron, esto es oro puro para desprestigiar a estos españoles, católicos españoles. Y en el comercio que había, pues llegaron a Inglaterra y los ingleses dijeron, esto lo vamos a repartir, pero ya, ¿eh? Todos los buques, piratas, corsarios, todos los navíos de la época, todos iban cargados más con panfletos que con nada. Y empezaron a repartir panfletos por todas partes y empezaron a repartir también dinero para comprar a los criollos, sobre todo los que estaban en los puertos. Y recuerden que todos tenemos impresión. Y así es como nació la leyenda negra y se expandió la leyenda negra. Y sigue a día de hoy. Pero a día de hoy ya estamos. Simplemente ha sido que España abra un ojo y empezar a que se tambalee todo.
porque era necesario desprestigiar a España para que abandonara el pastel o el botín americano y que no penetrara en América el catolicismo papista, es decir, del papista, del Vaticano. Por eso a mí me extraña que a lo largo de la historia pues solo hayan habido 2 o 3 papas españoles. Qué mal agradecidos son, ¿no? Y lo está diciendo un cristiano. No ocurrió así por el veneno de la leyenda negra, no ocurrió así, pero el veneno de la leyenda negra quedó sembrado, y tan sembrado que no lo querimos hasta nosotros. ¿Por qué? Porque los señores que fuman con pipa, pues salían en la televisión y decían que eso era verdad. Salían en estudios, cuando la televisión española era televisión española, cuando solo había una televisión, que tenía audiencias así como 20 millones de personas, 30 millones de personas, cara a la televisión, en prime time, eso sí que daba gusto, tener el control absoluto de la información. Y de ahí salían los libros de texto, que se estudiaba en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Así salían nuestros historiadores. Ahora no, ahora salen bien, y ahora están empezando, desde hace tiempo están saliendo. Para los nuevos, prescripción facultativa. Se ha imputado a España todos los vicios y se han imputado a España todos los vicios y se ha ocultado sus logros, no solo en el aspecto descubridor, explorador y globalizador de los alimentos y de la economía mundiales, sino en el esfuerzo colosal de haber incorporado todo un continente a la cultura occidental y a la religión católica. Señores, España lo primero que hizo fue iglesias, escuelas, hospitales, carreteras y enseñar a esta gente que estaba, a los indígenas, que estaban en la edad de piedra, no conocían la rueda, no conocían nada, no sabían hacer nada. Pues les enseñaron a cultivar las tierras. Les llevamos el derecho romano, la cultura griega, y les enseñamos todo lo que sabíamos. Y encima los hicimos españoles, igual como nosotros, tenían el mismo derecho que yo. Que yo sí que soy español, por los 4 costados. Que yo sepa, nadie de mi familia, de mis antepasados ha estado en América. Pues se ha imputado a España todos los vicios y se han ocultado los logros. No solo en el aspecto descubridor, explorador y globalizador. Porque España, cuando dio la vuelta al mundo, descubrió, certificó que el mundo era redondo, que no era plano, que no llegabas a un punto y te caías al abismo. Y hizo 2 veces consecutivas. Primero Cano. Y en la segunda vuelta, el Cano murió. En el segundo intento, que también se logró, con más navíos, ya sabían lo que se iban a encontrar, fueron más navíos. No fueron solo 6, fueron un montón más. Y España dio 3 o 4 vueltas al mundo, es decir, que más demostrado no te lo pudo demostrar, porque en el último iban tantos navíos que muchas personas ya se iban quedando en las Filipinas, en Guam, aquí, allá, en otras partes. Y por supuesto en Zipango, en China y en Japón. El virreinato de la Nueva España recibía las visitas, que era el virreinato más importante de las Américas, que llegaba pues prácticamente hasta Washington, hasta las Filipinas y más allá, todo Mesoamérica, el Caribe,
Pues todos esos lo que perdisteis cuando os hicisteis, cuando os vendisteis a los ingleses. Y no nos deis la culpa a nosotros, lo perdisteis vosotros. Porque nosotros no lo hubiéramos perdido. Hay cuadros muy reveladores. Mientras tú ves al emperador, que está en España, en la península ibérica, en Europa, eh, vestido como rey, pero sin grandes ostentaciones, tú ves al virrey de, de la Nueva España, de lo que hoy es México, que México no existía, México es un invento español. Pues hay varios cuadros que tú te lo ves bajo palio, vestido de oro de pies a cabeza, hasta las sandalias son de oro, bajo palio, y parece que sea Dios. Y cuando llegaron los japoneses, llegaron los chinos y llegaron estos que llegaron, cuando Urbaneta encontró otro naviaje, que Urbaneta también dio la vuelta al mundo. Pues mientras estaba esperando por ahí, que se quedó, pues empezó a navegar a ver por dónde estaban las corrientes, porque él sabía que tenía que haber algún punto donde hubiera corrientes que te llevaran de Asia al continente americano. Y lo encontró, pero lo encontró muy arriba. A saber cuántos galeones, cuántos barcos estarán llenos de españoles, de asiáticos, españoles y no españoles dentro, en las profundidades del lago español. El lago español es el océano Atlántico, el océano Pacífico. Pues llegaba, ¿dónde está? Llegaba a California, a la California. De ahí, el barco haciendo cabotaje, llegaba a Acapulco. En Acapulco se descargaba. Lo que se tenía que quedar en las Américas se iba repartiendo por los tres virreinatos que había, por la Capitanía Generales, y lo que tenía que venir a la península, a Europa, pues con mulos, se llevaba desde Acapulco hasta aquí, hasta la Riviera Maya. Y aquí, no recuerdo, creo que es Veracruz, ahí el galeón salía cargado a rebosar de todo, de especias, de oro, de plata, de todo, pero hacían una escala en Cuba, en la Capitanía General de Cuba. Cargaban a las personas que tenían que cargar, allí salía más navíos para escoltar, porque estaban los buitres ingleses, los buitres holandeses, los franceses, para intentar atacar a esos buques que ellos sabían que iban cargados de todo. Y llegaban primero a Cádiz, después llegaban a Sevilla. Sevilla llegó a ser, de hecho, la capital de facto de España, porque ahí se descargaba todo. Miren, cuenta la historia, muchas partes de la historia española, la historia de verdad, que claro, el imperio chino tenía curiosidad de saber quién era ese gran dios, emperador, más poderoso que él. El emperador japonés también. Y llegaron a la Nueva España y se arrodillaron delante del virrey. Dijo, no, 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 levántense por Dios. Yo soy un simple siervo de mi señor, el rey. Ah, ¿no es usted el rey? No, no soy yo el rey. Tienen que cruzar todo esto, tienen que llegar hasta tal punto y allí embarcan
y llegarán a Europa, a España, y allí, con suerte, encontrarán al rey, si no está en otras partes. Piensen que todo lo que habían navegado desde China y desde Japón, todo lo que habían tocado, mar, tierra, todo era España. Se sabe que llegaron aquí, se saben que se quedaron fascinados con la maravillosa, porque España es preciosa, cada cosa lo que sea, muy diversa, eh, y vieron que el rey era una persona de lo más normal. Ese gran dios emperador era la persona más normal del mundo. Eso sí, él era muy consciente del poder que tenía. Y que encima no tenía una base, no tenía una ciudad prohibida o un palacio de estos. Tenía tantos que igual podía estar en Granada, que podía estar en donde, pues donde quería estar el rey. Donde estaba el rey estaba la capital. Podía estar en Toledo, podía estar en Sevilla, podía estar donde le daba la gana. Hay un pueblo que creo que es Coria del Río, ya me rectificarán, que un navío eh, lleno de japoneses, con una embajada japonesa, acompañado el embajador por ¿qué? Por samuráis, para ir a visitar al rey, pues naufragó y hay un montón que de apellido tienen Japón. Creo que es Coria, ¿eh? O algo parecido. Ya me corregirán ustedes en los comentarios. Y acuérdense que la mayoría de comentarios, aparte de informar, ilustrar y reforzar este maravilloso plantilla del ABC, que ya tiene su tiempo, sus años, pero que no ha perdido nada de vigor, es buenísima, es para romper el derecho de autor. Yo sé que a veces no le importa, pero como no me he puesto en contacto con ellos, yo rompo el derecho de autor y ya está, con mis comentarios. Me engancho desde arriba. Se ha imputado a España todos los vicios y se han ocultado los logros, no solo en el aspecto descubridor, explorador y globalizador de los alimentos y de la economía mundiales, sino en el esfuerzo colosal de haber incorporado todo un continente a la cultura occidental y a la religión católica. Y sobre todo, a haber logrado algo tan difícil como construir una civilización. Sí, señores, porque hay una civilización que se llama la civilización española o hispana o hispana. Se requiere para ello contar con varios cientos de millones de personas y una identidad común, y que el mundo occidental solo hay dos, la anglosajona y la hispánica, y esta atesora grandes valores. Se está refiriendo a la hispánica. Pero señores, como esto ya tiene sus añitos, pues resulta que no es así. No hay dos, la anglosajona, hay tres. Por este orden es la china, la española, o la española, la china, y porque España le va a pasar a China a nivel lingüístico del chino mandarín, gracias a los chinos, porque los chinos todo el mundo está estudiando español, curiosamente. El inglés está de capa caída, pero se sigue utilizando. Y el que está desapareciendo a marchas forzadas es el francés, la lengua diplomática por excelencia de los últimos siglos. Aún se sigue utilizando en las embajadas. Sigue aún muchos diplomáticos saben latín, su idioma natal, el francés, el inglés y ahora el español. También están estudiando muchos chino y árabe y ruso. Esas son las principales lenguas. El árabe también está de capa caída, aunque parezca lo contrario, pero en fin.
no solo se compone de una lengua, una religión y una raza mestiza, sino de muchas otras cosas: música, literatura, arquitectura, unidad de costumbres, pasión vital, generosidad, solidaridad y comunicación. Simplemente tienen que ver a un hispano, y te juntas un hispano y un español, es como si juntara un valenciano con un andaluz o con un gallego. Tú tienes tu acento, yo tengo el mío, pero los dos somos muy tremendamente parecidos. Y los dos somos cristianos. Tenemos muchísimas cosas en común. Se trata de una cultura riquísima en valores, intermedia entre dos feroces extremos: el totalitarismo marxista y el capitalismo egoísta excluyente. La civilización hispánica matiza ambos excesos porque se halla impregnada de los valores humanísticos cristianos. Por lo tanto, ni somos unos feroces capitalistas ni unos marxistas despiadados. Pero señores, en todas partes pues hay manzanas podridas. Pero la autoestima del mundo hispánico siempre fue muy baja y ahora lo es más cuando se escribió esto, porque en estos momentos, en el 2025, pues nos sentimos muy orgullosos cada vez más de ser español, ejercemos de ser español. Lo único que sucede es que no estamos unidos. Los españoles de la península ibérica no estamos unidos. Ni tampoco están unidos los países hispanos, porque todos tienen en común lo mismo: la corrupción, igual como en España, la corrupción está generalizada. Los delincuentes más delincuentes, presuntos delincuentes, son los que gobiernan, los que están sentados ahí. Son los más corruptos de los corruptos, mientras la sociedad pues vive como nos las apañamos como podemos. Vemos las injusticias en todas partes, y eso es común en todos los países, en España y en los países hispánicos. Tengo que parar esto porque hay algo que está pitando en mi cocina y no sé qué es. Hombre, pues uno va en silla de ruedas, pero de brazos, aunque he perdido un montón de masa muscular, pues voy bien. Le he pegado tal portazo al frigorífico que no se ha cerrado bien, se ha abierto la puerta. Y el combi, pues resulta que se había quedado pues una rajita abierta. Y claro, ahora hasta que no vuelva a la temperatura que toca, pues va a estar el pitidito ahí, que ustedes no sé si lo oyen, pero yo sí, a mí estas cosas me molestan mucho. Bueno, continúo. La civilización hispánica matiza ambos excesos porque se halla impregnada de los valores humanísticos cristianos. Aunque por mucho que los maripilianos y esta basura y esta bazofia que tenemos en España, pues dicen que en España no somos católicos, que no tenemos religión. Cuando todo el mundo sabemos que es verdad, que las iglesias están vacías, la iglesia debería de poner, y yo tengo aquí un cura, estos vicios. Y es por prescripción facultativa, pero ya este es de vicio. Pues ya saben que el tabaco es una droga. Bueno, pues las iglesias están vacías. Yo tengo todos los jueves aquí un sacerdote muy amigo mío. A lo largo de los años tenemos una amistad fraternal espectacular. El hombre es mayor, es un sabio, todo un erudito. Yo aprendo muchísimo con él. Y esto lo comentamos. Yo pienso que los curas deberían de ir vestidos de cura. Que conozcas a un cura, nada más bajes, nada más lo veas. Hombre, yo no quiero que te hagan la misa en latín. Si quieres hacerla en latín, pues hazla. Me parece muy bien. Hay muchos cristianos que prefieren la misa en latín, que precisamente son las iglesias que están llenas, abarrotadas, en latín y de espaldas. Es decir, que te hacen las misas
la Santa Misa con el rito de antes del Concilio Vaticano II. Pero yo lo que siempre le digo a este hombre, a Enrique, siempre le digo, mire, o mira, porque le hablo indistintamente, siempre los dos sabemos quién es cada uno, manteniendo el respeto y cosas de estas. Pero yo digo, mira, eso lo hace la amistad y la confianza. Mira, Enrique, si fuerais vestido con sotana, si os comportarais como sacerdotes y no estuvierais 3 minutos antes de empezar la Sagrada Misa fumándoos un cigarrito a la puerta de la iglesia, si al menos fueran la mayoría bien vestidos como tú, que pareces un labrador, pero vestido con ropa de domingo, y no hay necesidad de ir vestido con harapos, porque no es que no te lo crees. Los curas cobran muy poco dinero, cada cosa lo que sea. El hombre el otro día me reconocía que muy pocas personas saben la liturgia de la iglesia. Saben que la liturgia de la iglesia, pues los sacerdotes van realizando la Santa Misa, hay oraciones que los cristianos pues tenemos que responder. La mayoría no se conocen las respuestas. Yo le dije, yo tampoco. Y el hombre se quedó pensando, dice, ¿tú tampoco? Dice, con lo cristiano que eres tú, que rezas todos los días. Digo, sí, pero ¿cuánto tiempo hace que yo no voy a misa? Dice, pero la ves en la televisión. Digo, siempre no. Digo, si yo veo la Santa Misa a la hora que la echan, pues ya no puedo hacer nada más. Solo hacerme la comida y me viene justito y ya está. No puedo tener mi mente ocupada. No, hombre, es verdad, es verdad, es verdad. Digo, de todas formas tengo un maravilloso libro que puedes seguir, la maravillosa misa, la Santa Misa, y simplemente tú te coges el librito y lo vas siguiendo. Cuando toca, ahí están las respuestas. Le dije, dice, pues es verdad. Y señores, en España solo hay que mirar, por ejemplo, cuando viene Semana Santa. Primer ejemplo, Semana Santa. Semana Santa, ¿eh? ¿Cuántos españoles de todas las regiones de España salen llevando imágenes que pasan una tonelada? Una tonelada, no, varias toneladas. Y se pasan horas y horas y horas. Pesan tanto que los que las llevan, los costaleros, los que las llevan, pues tienen que ser reemplazados. Muchos de ellos van descalzos. Están cumpliendo promesas. ¿A quién le han hecho la promesa? A mí, no. A Dios. Y si no fueran cristianos, esos miles de personas que hay viendo las procesiones aguantarían toda una noche y toda una semana o 15 días. Pero pasemos a Navidad. Rara es la casa española que no tenga su Belén o su pesebre y su árbol de Navidad. Hubo una época, los que tienen mi franja de edad, que muchos dejamos de montar. Yo no, yo siempre he montado el Belén. En mi casa siempre ha habido Belén y árbol. Y en la actualidad, aunque estoy solo, mi amigo Rubén me ayuda a montar pues un pequeño pesebre ahí. Es decir, un pequeño Belén ahí. Un nacimiento. Y un árbol de los chinos pequeñito. Antiguamente tenía yo un árbol ahí impresionante. O allá, impresionante. Y es toda una fiesta cuando toda la familia se reúne, tus hijos se reúnen, tu mujer atea también, y colaboramos todos en... Mi Belén es tan grande entero, era tan grande, yo no sé dónde está, tan grande que necesitábamos una semana para montarlo. Y cada año se hacía más grande.
más grande. El árbol, una pasada. Cuando mis hijos eran pequeños, nosotros comprábamos abetos de verdad. Nos asegurábamos que tenían raíces. Y después nos íbamos, mis hijos, mi mujer y yo, nos íbamos a la montaña, cargábamos el árbol en el coche y nos íbamos y lo plantábamos. Si hay 4 o 20 abetos en la montaña, pues la mitad los he plantado yo. Y después íbamos todas las semanas a regarlo y a cuidarlo. Algunos crecieron y otros no. Incluso llegamos a tener uno en el patio, pero se secó. ¿Y no somos cristianos? Pues sí que lo somos. Lo que pasa es que nos acojonamos y tenemos miedo de hablar de Dios, de hablar de Cristo y de hablar, de decir lo que yo digo, que yo soy cristiano apostólico romano y que hablo con Dios, que rezo todos los días. Y yo anoche, por ejemplo, me dormí rezando, con la luz encendida. Me quedé frito, rezando. Y como cristiano, el otro día se lo decía al cura, yo creo en los milagros. Por eso no he hecho esto, esto y esto y esto. Y el hombre se quedó así. Cayó de la parra. Porque yo siempre le digo, tú no me conoces, tú sabes lo que yo quiero que sepas de mí. El único que me conoce y no lo sabe todo de mí es mi amigo Rubén. La persona que más me conoce es la mujer que convivió conmigo durante 40 años, mi mujer. Y así todo tampoco me conoce del todo. Ahora ya me conoce del todo. Creo. El indigenismo populista, y no es por mal, sino porque en el divorcio, pues yo le enseñé cosas que ella no había visto nunca jamás y que ella nunca jamás se había imaginado. Cuando uno al final se harta de poner la otra mejilla. Pero así todo no le hice daño. Pero se le terminó la tontería. El indigenismo populista está acusando a los hispanos de América de ser forasteros, ya que la tierra es de los indios y han de marcharse, y desde Estados Unidos los hispanos que se sienten últimamente despreciados. ¿Despreciados? Hace unos días, a día de que estoy grabando esto, hace un par de días, creo que fue ayer o anteayer, pues se hizo una gran redada, la policía norteamericana, donde capturaron a unos 1000 y pico hispanos, los subieron a los autobuses y los llevaron directamente a la frontera con México y los soltaron allí. Daba igual que tuvieran la nacionalidad o no. La doble nacionalidad o no, fuera. ¿Creen que eso es justo? Y más teniendo en cuenta que tanto Obama como Trump han ganado las elecciones con el voto hispano, no con el negro, y que la lengua más hablada en Estados Unidos dentro de 10-15 años va a ser el español, que un presidente norteamericano va a tener que hablar español a la perfección sí o sí. ¿Y cómo no tener poca estima cuando nadie se ha encargado de defender la hispanidad y todos han asimilado que nuestros orígenes son los sucios cacareados por la leyenda negra? Por ejemplo, la famosa cosa que te dicen, y lo impresionante es que cuando te lo dice un ecuatoriano, o que los españoles no nos lavamos. ¿Qué?
Vamos a ver, que tú en tu país, por la temperatura que tienes, te tires a cualquier río o a cualquier mar porque no tienes estaciones, eso no quiere decir que bañarte. Tú utilizas la palabra bañarte. Los españoles nos duchamos con jabón o con geles, con gel de ducha, y nos limpiamos bien limpios. Cerdos hay en todas partes, pero hay más cerdos allá que acá. Pero algo está cambiando, señoras y señores. Los hispanos de América, faltos ya de su trato indígena, empiezan a revisar y a aferrarse a sus verdaderas raíces, las hispanas. No es ninguna casualidad que una gran parte de los países hispanos quieran regresar a la madrecita patria, es decir, a España. ¿Por qué no están regresando? Yo les podría decir todos los países que quieren venir a España. Que están listos y preparados para venir a España como una autonomía más o una región más. Porque lo que les está llegando desde aquí, por personas como yo y otras más importantes que yo, que les están diciendo que no esperen milagros, que los milagros los hace Dios. Que no van a ser Cataluña, que no van a ser los vascos, que no van a ser los navarros. El único país que tendrá posiblemente un carácter especial será Portugal. Que también está esperando a que España pues se tranquilice, que dejemos de pelearnos, y lo ideal sería pues lo que he dicho. Eso es lo que están diciendo los expertos en la actualidad. Mano dura. ¿Y cómo se conjuga la mano dura? Con libertad, pero no tanta como la que vamos a tener, ni soñándolo. Por eso en este canal se le recuerda a Su Majestad el Rey que deje claro cómo está su casa y cómo está todo. España siempre ha sido una monarquía y las veces que hemos tenido la república, guerras civiles. En España no se entiende la república como se entiende en el resto de los países del mundo. En España, si eres republicano, directamente ya sabemos que eres comunista. Y en España, ante la amenaza de desintegración política y moral, se aprecia un hartazgo visible ante las películas o las actitudes antiespañolas y un deseo de reivindicar nuestras esencias. Pues bueno, esto tiene fácil solución. Saben que la industria del cine español está subvencionada principalmente por el gobierno de turno. Pues que te obliguen, si tú quieres hacer una película, pues hazla, pero ten en cuenta que con este dinero que te voy a dar para que hagas tu película me tienes que hacer tremendo documental bien hecho sobre España y sobre la hispanidad. Me tienes que hacer una película de 3 pares de cojones que te llenen todas las salas de cine, histórica. Será por héroes y por personas históricas. Pues hace una película sobre eso, que te llene todas las salas. Y si no ves un duro. Por eso se llega a la hora hispánica, la de enderezar este rumbo perdido a causa de la leyenda negra, reconstruir el edificio de la hispanidad, proyectarla al mundo y levantar la autoestima de las gentes hispanas. Porque, señores, igual como estamos hartos en España, están hartos los países hispanos de tanta corrupción,
Fíjense que los problemas son comunes de tanta malversación y que no funcionan. Y que cada día están peor, como nosotros, con la diferencia que nosotros estamos tremendamente avanzados y ellos van como los cangrejos, hacia atrás, y lo saben. Por eso tanta prisa en integrarse con nosotros, en volver a casa. Porque, señores, no hay ninguna duda que durante lo que duró el imperio, lo hicimos realmente bien. Y esos países, como vivieron durante el tiempo que fueron España, pues jamás han vuelto a vivir igual de bien. Todos se han ido hacia atrás, de mal en peor. Todos, todos. Sigo. Que poseen no solo esa identidad cultural compartida, sino un referente común, la corona, eje de la hispanidad durante 5 siglos. ¡Pam! Ahí lo tienen. Lo que le estoy intentando decir, que Su Majestad el Rey Don Felipe VI nos deje muy claros cómo tiene su casa. Porque lo que queremos los españoles y los hispanos es el rey, una monarquía seria, fuerte, dura y con muchísimo poder. En este canal no será porque no se dice constantemente que el rey tiene una casa maravillosa. Se llama el Palacio de Oriente o el Palacio Real. 3000 habitaciones. Yo creo que tienes bastante espacio para vivir ahí. Este artículo o conferencia no es una queja más, sino una llamada a la acción. Sí, desde aquí se está llamando a que reaccionemos. No confundir reaccionar en hacer un golpe de Estado, porque nosotros somos muy brutos, los de un lado del Atlántico y los de aquí. Pero que reaccionemos y que cuando una persona nos salga con chorradas, la mandemos directamente a freír espárragos. Se está constituyendo la Fundación Civilización Hispánica con el doble objetivo de empezar a desmontar la leyenda negra, simplemente contando la verdad, de expulsar complejos y de elevar la moral del mundo hispánico difundiendo los logros de nuestra civilización. Señores, los anglosajones no tienen ninguna civilización, nosotros sí. Nosotros creamos una civilización que aún existe, lo que no ejercemos. Pues ha llegado el momento de que ejercemos, pese a quien le pese. Por eso desde este canal siempre se anima a que España se salga de la OTAN, de la Unión Europea. Vamos a ver, nosotros tenemos más en común con un peruano que con un finlandés. Y he puesto 2 sitios muy lejos de la península ibérica. Yo no entiendo particularmente, nunca lo he entendido, porque el único país que hay en África que habla en español, porque es una dictadura, pues resulta que no lo admitimos, porque ya estaría aquí, porque ellos no lo hubieran dudado. Ahora está entrando China ahí, llegaremos tarde, como siempre. Y todo ello mediante los medios eficaces de hoy, cine, televisión, libros, exposiciones, redes sociales, lo que yo digo, pero aquí pues más suave, pero a que a mí se me entienda la primera. El mundo hispánico posee recursos y es preciso movilizar para ello a personas y medios de España, de México, de Estados Unidos, de las demás naciones hispanas. Las muchas gentes de buena voluntad de la hispanidad que están cansadas de sentirse culturalmente postergadas. Ese complejo de inferioridad que nos han hecho, que nos han obligado a tener a base de engaños y de mentiras, pues nosotros ya nos hemos dado cuenta, los hispanos nos hemos dado cuenta
de que es mentira, que los poderosos somos nosotros. Por eso es necesario que España se despoje de cargas inútiles como la OTAN, que se declare un país neutral y que se ponga lo suyo. Arreglar primero que nada a España, y una vez España arregladita van a ver ustedes que pronto España se engrandece, porque va a empezar a venir países y países y países y países y países que han pertenecido toda la vida a España. El mundo hispánico posee recursos y es preciso movilizar para ello a personas y medios de España, de México, de Estados Unidos, de las demás naciones hispanas. ¿Por qué ya nombran a México? Porque México, señoras y señores, era el virreinato más importante que había en las Américas. Las voluntades, muchas gentes de buena voluntad de la hispanidad que están cansados de sentirse continuamente postergadas. Y hasta aquí. A día de hoy hay un montón de países hispanos que están esperando a ver qué carajo hace España para venirse, para pedir la integración en España. Pero España se tiene que aclarar. Porque hasta que España no se aclare, si viene algún país vendrá porque está muy jodido. Porque yo no vendría aquí estando el panorama como está, pero de todas formas, estando jodidos estamos mejor que cualquier país de estos. Mire, yo me quedo con la frase de un gran intelectual que está aquí en España, hispano, que dijo, cito textualmente, más o menos textualmente porque estoy citando de memoria, que ningún país hispanoamericano le llega las suelas de los zapatos a España, que cuando vengan aquí van a descubrir lo que es el futuro y no saben lo que se están perdiendo por sus tonterías, se cierran comillas. Pues señores, simplemente aquí se dan una serie de pautas para poder desmontar la maldita leyenda negra de una vez por todas. Como han visto, han habido un montón de comentarios y nada, que muchísimas gracias, que soy Tony Garcés, le mando saludos muy grandes, bueno, muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias. Le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga. Mañana más, ¿qué? Pues la verdad, no lo sé. Que Dios les bendiga.